¿Te imaginas tener 100 videos listos para Reels, TikTok o Shorts en solo 10 minutos? Hoy te voy a mostrar cómo puedes lograrlo con ChatGPT y Canva, sin ser experto en edición ni pasar horas frente al celular. Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Michelle. En este video te voy a enseñar cómo puedes crear 100 Reels de manera fácil y rápida utilizando ChatGPT y Canva. Así que comencemos. El paso número 1 es ir a ChatGPT para que te dé los guiones o el texto que vas a colocar en tus videos. El prompt que puedes utilizar es el siguiente. Dame 100 ideas de contenido en formato corto para TikTok o Reels sobre el tema que quieras hablar. Luego indícale que quieres ideas breves, creativas, llamativas que se puedan grabar en menos de 30 segundos y que use un tono emocional directo o viral. Para la parte práctica le he dicho a ChatGPT que me dé los guiones para realizar videos sobre un canal de YouTube que trata sobre el tarot. Entonces la idea que a mí me dio fue las cartas del tarot y también el significado de cada carta. Luego de esto abrí un archivo en Excel y copié esta tabla en donde tengo las cartas del tarot y al lado tengo el significado de cada uno. Guardé este documento. Como paso siguiente nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de Canva. Nos vamos a la parte de crear diseño, luego buscamos que sea para videos de Reel. Seleccionamos la parte de Reel de Instagram, le damos clic. Nosotros podemos ir modificando el modelo de cada plantilla. Entonces aquí yo lo voy a buscar un modelo de tarot para que quede más estético. Voy a elegir el diseño que más me agrade y luego lo voy a ir modificando acorde a los prompts que me dio ChatGPT. En esta parte voy a seleccionar este diseño. Luego de ello voy a eliminar algunos elementos. Procedemos a realizar el primer formato. Como solo tengo dos textos, en este caso tengo el título y también tengo el significado de cada uno. El primer formato nos va a ayudar para que todos queden de manera igual. Aquí nosotros podemos ir modificando el diseño, agregar imágenes. También vamos a cambiar el estilo de la letra y voy a copiar el texto del significado. Adicional le voy a agregar un rectángulo puesto que las letras no se ven muy bien. Acomodamos el texto para que quede similar. Adicional vamos a colocar la imagen respectiva. Podemos ir cambiando cada uno de los diseños, agregar efectos. También podemos agregar movimiento. Entonces nos vamos a la parte de animar y vamos a seleccionar la parte de rodar o la parte de patinar, extender o enfoque. Por último le voy a agregar un icono para que se suscriban o le den me gusta. Lo podemos ir colocando en la parte que mejor nos parezca. Lo voy a ir modificando y lo voy a colocar debajo del título. Nuestro formato ya se encuentra listo y para continuar con lo siguiente nos vamos a la parte de apps. Luego le damos clic en crear enlote. Nos dirigimos a la parte de subir datos y aquí vamos a agregar nuestro documento de Excel. Le damos clic en abrir y luego le damos clic en continuar. Vamos a seleccionar en donde va a cambiar cada uno de los datos. Le damos clic al primer texto donde dice la carta. Nos vamos a la parte de conectar datos. Le damos clic al primer texto. Para el siguiente, de la misma manera, le damos clic luego en conectar datos y le damos clic al segundo texto. Finalmente, nos aparece un icono de color morado y le damos clic para que nos genere los diseños restantes. Se nos va a abrir una nueva pestaña. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos los siguientes textos. Para ir modificando, podemos ir cambiando la imagen de cada uno para que nos quede de la mejor manera. Para este caso de ejemplo, le agregué con imagen porque quiero que sea más visual para así subirlo a mi cuenta de YouTube o cualquier otra red social y me genere mayor alcance, puesto que si solo pongo texto se ve como que muy aburrido, o sea, no genera una interacción o las personas no se quedan viendo el video. Para descargar cada uno de los videos le damos clic en compartir. Luego en descargar le tenemos que dar clic en descargar páginas como archivos separados y finalmente al botón morado. Se nos va a descargar una carpeta comprimida, para lo cual nos vamos a la parte de descargas. Le damos clic a extraer todo.
Finalmente tenemos nuestros videos listos. Así es como nos quedó. Te estarás preguntando, ¿será que estos videos me pueden generar algún tipo de alcance o me van a generar vistas? Puesto que, como los ves, son muy sencillos. Estos videos yo los puse a prueba y aquí te los voy a mostrar. En otro canal de YouTube que tengo, subí estos videos y me generaron vistas y también como alrededor de 100 suscriptores. Y aquí lo podemos ver, son los videos que lo realicé en Canva de una manera súper fácil. No me demoré ni 15 minutos y luego los programé en YouTube. Te estarás preguntando si estos videos se pueden utilizar para cualquier nicho. Pues te diría que sí. He realizado la prueba para nichos como son de mentalidad, de motivación, también otras cuentas alternas que tengo y me han funcionado correctamente, puesto que hay ocasiones en las cuales tenemos demasiadas cosas que hacer y nos falta tiempo para editar nuestros videos. En la parte del prompt obviamente deberías modificarlo, puesto que se trata de otro nicho. En este caso es muy fácil, puedes ir a ChatGPT y pedirle ideas para editar ya sea 100 videos, 50 videos, de una manera súper fácil y rápida. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Hasta pronto.